Significado oculto de los sueños. De los sueños en general. Lo que representan los números. Samael Aun Weor. En el desdoblamiento que todos tenemos al solo dormirnos, el alma sale del cuerpo físico hacia el mundo de los sueños. Este pequeño tratado sobre la simbología de los sueños es de mucha importancia para los estudiantes esoteristas y para toda persona que desee saber qué le dicen los sueños desde el punto de vista oculto, tal como desde remotos tiempos se descifran. La primera parte corresponde a los sueños en general y la segunda parte a lo que nos indican los números en especial. Hay mucho más que saber de los sueños después de lo que en esta publicación se da a conocer. Lo mismo sucede con los números, aunque la orientación dada aquí es considerable, pues corresponde a lo básico para quienes se inician en la ciencia numérica llamada Cábala. El mundo de los sueños corresponde al llamado esotéricamente mundo astral o de los muertos y vivos. Este estado es regido por 5 dimensiones medida, 2 más de las que nos rigen a los humanos en el mundo físico. Allá no existe la ley de gravedad, pues saltamos y nos quedamos levitados, podemos volar, etc. Se le llama mundo de los muertos y vivos, pues cuando el cuerpo físico muere, el alma se traslada a la región de los sueños y cuando los vivos sueñan el alma sale del cuerpo físico también para realizar su traslado al mundo de los sueños. Allá nos vemos los vivos y los muertos. Quien lo dude le preguntamos por qué nos vemos en los sueños con los que han muerto. Lo esotérico es lo oculto en nosotros mismos, pues en nosotros mismos encontramos la respuesta a toda incógnita existente una vez que nos vamos conociendo. Por eso está aquello de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Todo interesado en descubrirse a sí mismo, si de verdad mantiene su interés, busca e investiga, encontrará la respuesta de lo que desea. Sobre los sueños. La Gnosis enseña que existen muchas clases diferentes de sueños que la moderna psicología decadente del hemisferio occidental ignora radicalmente. Incuestionablemente los sueños son de diversa calidad específica debido al hecho concreto de que se hallan íntimamente relacionados con cada uno de los centros psíquicos del organismo humano. En rigor de verdad y sin exageración alguna, podemos afirmar que la mayoría de los sueños se encuentran vinculados con el centro instintivo motor, esto es, son el eco de cosas vistas en el día, de simples sensaciones y movimientos, mera repetición astral de lo que diariamente vivimos. Asimismo, algunas experiencias de tipo emocional tales como el miedo que tanto daño hace a la humanidad, suelen tener cabida en esos sueños caóticos del centro instintivo motor. Existen pues, sueños emocionales, sexuales, intelectuales, motores e instintivos, etc. Los sueños más importantes, las vivencias íntimas del ser se hallan asociadas a los dos centros emocional superior y mental superior. Ciertamente resultan interesantes los sueños relacionados con los dos centros superiores se caracterizan siempre por lo que se podría denominar una formulación dramática. Ahora bien, si pensamos en el rayo de creación y en los centros superiores e inferiores y en las influencias que descienden por el citado rayo cósmico, debemos admitir que se presentan en nosotros vibraciones luminosas que intentan curarnos, que tratan de informarnos sobre el estado en que nos encontramos, etc. Resulta útil recibir mensajes y estar en contacto con los adeptos aztecas, mayas, toltecas, egipcios, griegos, etc. Es también maravilloso platicar íntimamente con las diversas partes más elevadas de nuestro ser. Los centros superiores están plenamente desarrollados en nosotros y nos transmiten mensajes que debemos aprender a captar conscientemente. Aquellas personas muy selectas que han tenido momentos de recuerdo de sí en la vida, en que vieron una cosa o una persona común y corriente de un modo completamente nuevo, no les sorprenderá si les digo en este capítulo que tales momentos tienen la misma calidad o sabor interior que esos raros y extraños sueños relacionados con los dos centros emocional y mental superior. Indubitablemente el significado de tales sueños trascendentales pertenece al mismo orden que a la realización en sí del rayo de la creación y en particular a la octava lateral del Sol. Cuando uno comienza a darse cuenta de la honda significación de esa clase específica de sueños, es señal de que ciertas fuerzas luchan por despertarnos, sanarnos, curamos. Cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores buenos o malos. La muerte es una resta de quebrados, terminada la operación matemática lo único que queda son los valores blancos o negros.
De acuerdo con la ley del eterno retorno es ostensible que los valores retornan, se reincorporan. Si un hombre empieza a ocuparse más conscientemente del pequeño ciclo de sucesos recurrentes de su vida personal, podrá entonces verificar por sí mismo, mediante la experiencia mística directa, que en el sueño diario se repite siempre la misma operación matemática de la muerte. En ausencia del cuerpo físico durante el sueño normal, los valores sumergidos en la luz astral se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. La vuelta al estado de vigilia implica de hecho y por derecho propio el retorno de los valores al interior del cuerpo físico. Una de las cosas más extraordinarias es que la gente piensa que solo está en relación con el mundo externo. La gnosis nos enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible para los sentidos físicos ordinarios, pero visible para la clarividencia. El mundo interior invisible es mucho más extenso y contiene muchas más cosas interesantes que el mundo exterior hacia el cual siempre se está mirando a través de las 5 ventanas de los sentidos. Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos en el mundo interior invisible desde el cual surgen las diversas circunstancias de la vida. El lenguaje de los sueños es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas. Aquellos que interpretan todo literalmente, piensan que el sembrador del Evangelio crístico salió a sembrar y que la semilla cayó en pedregales, etcétera, 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 mas no entienden el sentido de tal parábola porque éste en sí mismo pertenece al lenguaje simbólico del centro emocional superior. No está de más recordar que todo sueño, por absurdo o incoherente que éste sea, tiene algún significado, pues nos indica no solo el centro psíquico al cual se haya asociado, sino también el estado psicológico de tal centro. Muchos penitentes que presumían de castos, cuando fueron sometidos a pruebas en los mundos internos fallaron en el centro sexual y cayeron en poluciones nocturnas. En el adepto perfecto los 5 centros psíquicos intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, funcionan en plena armonía con el infinito. ¿Cuáles son los funcionalismos mentales durante el sueño? ¿Qué emociones nos agitan y conmueven? ¿Cuáles son nuestras actividades fuera del cuerpo físico? ¿Qué sensaciones instintivas predominan? ¿Hemos tomado nota de los estados sexuales durante el sueño? Debemos sincerarnos consigo mismos. Con justa razón dijo Platón, el hombre se conoce por sus sueños. La cuestión del funcionamiento equivocado de los centros es un tema que exige un estudio de toda la vida a través de la observación de sí mismo en acción, y del examen riguroso de los sueños. No es posible llegar a la comprensión de los centros y de su trabajo correcto y equivocado en un instante. Necesitamos infinita paciencia. Toda la vida se desenvuelve en función de los centros y es controlada por estos. Nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, esperanzas, temores, amores, odios, acciones, sensaciones, placeres, satisfacciones, frustraciones, etc., se encuentran en los centros. El descubrimiento de algún elemento inhumano en cualquiera de los centros debe ser motivo más que suficiente para el trabajo esotérico. Todo defecto psicológico debe ser previamente comprendido mediante la técnica de la meditación, antes de proceder a su eliminación. Extirpar, erradicar, eliminar cualquier elemento indeseable, solo es posible invocando el auxilio de Tonantzin, la divina madre Kundalini y una variante de nuestro propio ser, el Foad particular de cada uno de nos. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. En la escala de los seres y las cosas, incuestionablemente nos llegan influencias de toda clase. Si hemos comprendido el rayo de creación, sabremos también que en todo instante de la vida nos llegan influencias y que éstas son de diferente calidad. Es preciso recordar siempre que hay influencias superiores que actúan sobre nosotros y que son registradas por nuestro aparato psíquico, pero si estamos apegados a nuestros sentidos y no ponemos atención plena a nuestra vida interior, entonces tampoco lograremos percibir estas influencias. Disciplina del yoga del sueño. Aquellos aspirantes que sinceramente anhelan la experiencia mística directa, incuestionablemente deben comenzar por la disciplina del yoga del sueño. Es ostensible que el gnóstico debe ser exigente consigo mismo y aprender a crear condiciones favorables para el recuerdo y fatigas del diario vivir. Conviene poner la debida atención al estado en que nos encontramos.
Los devotos que debido a las circunstancias llevan vida sedentaria, realmente nada pierden y mucho ganan, si antes de acostarse realizan un paseo corto a paso vivo y al aire fresco. Tal paseo aflojaría sus músculos. Sin embargo, conviene aclarar que jamás debemos abusar de los ejercicios físicos. Necesitamos vivir armoniosamente. La cena, merienda o comida final del día debe ser ligera, libre de manjares pesados o estimulantes, evitando cuidadosamente ingerir elementos que puedan desvelarnos, quitarnos el sueño. La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando la mente está quieta y en silencio, libre de los afanes del día y de las ansiedades mundanas, se encuentra entonces en un estado 100% favorable para la práctica del yoga del sueño. Cuando realmente trabaja el centro emocional superior, concluye aunque solo sea por breve tiempo el proceso de pensar. Es evidente que el mencionado centro entra en actividad con la embriaguez dionisíaca. Tal arrobamiento se hace posible al escuchar con infinita devoción las sinfonías deliciosas de un Wagner o de un Mozart o de un Chopin, etc. La música de Beethoven muy especialmente resulta extraordinaria para hacer vibrar intensivamente el centro emocional superior. En ella encuentra el gnóstico sincero un inmenso campo de exploración mística, porque no es música de formas sino de ideas arquetípicas inefables, cada nota tiene su significado. Cada silencio, una emoción superior. Beethoven, al sentir tan cruelmente los rigores y pruebas de la noche espiritual, en vez de fracasar como muchos aspirantes, fue abriendo los ojos de su intuición al supernaturalismo misterioso, a la parte espiritual de la naturaleza, a esa región donde viven los reyes angélicos de esta gran creación universal Tlaloc, Ecatl, Huehueteotl, etc., etc., etc. Veda al músico filósofo a lo largo de su existencia ejemplar. Sobre su mesa de trabajo tiene constantemente a la vista a su divina madre Kundalini, la inefable Neit, la Tonantzin de Anahuac, la suprema Isis egipcia. Se nos ha dicho que el citado gran maestro, había puesto al pie de aquella figura adorable una inscripción de puño y letra del mismo, que reza misteriosa. Yo soy la que ha sido, es, y será, y ningún mortal, ha levantado mi velo. El progreso íntimo revolucionario, se hace imposible sin el auxilio inmediato de nuestra divina madre Tonantzin. Todo hijo agradecido debe amar a su madre. Beethoven amaba entrañablemente a la suya. Fuera del cuerpo físico, en las horas del sueño, el alma puede platicar con su divina madre. Empero es evidente que debemos empezar con la disciplina del yoga del sueño. Necesitamos prestar atención a la recámara en que hemos de dormir. La decoración debe ser agradable, los colores más deseables para los fines que se persiguen a despecho de lo que otros autores aconsejen son precisamente las tres tonalidades primarias, azul, amarillo, rojo. Indubitablemente los tres colores básicos, se corresponden siempre con las tres fuerzas primarias de la naturaleza. El santo Triamasikam no santo afirmar, santo negar, santo conciliar. No está de más recordar que las tres fuerzas originales de esta gran creación, cristalizan siempre en forma positiva, negativa y neutra. La causa causorum del santo Triamasikam no se encuentra oculta en el elemento activo Okidanok, este último en sí mismo es tan solo la emancipación del sagrado absoluto solar. Obviamente el rechazo a los tres colores fundamentales, después de todas estas razones expuestas, equivale por simple deducción lógica, a caer en un despropósito, en un desatino. La yoga del sueño resulta extraordinaria, maravillosa, formidable, sin embargo, suele ser muy exigente. La recámara debe estar siempre muy bien perfumada y ventilada, mas no inundada con el sereno frío de la noche. Después de una detallada revisión de sí mismo y de la recámara en la que hemos de dormir, el gnóstico debe examinar su cama. Si observamos cualquier brújula, podemos verificar por sí mismos, que la aguja se orienta siempre hacia el norte. Incuestionablemente es posible aprovechar conscientemente esa corriente magnética del mundo que fluye siempre de sur a norte. Orientemos el lecho en forma tal que la cabecera quede siempre hacia el norte, así podremos usar inteligentemente la corriente magnética indicada por la aguja. El colchón no tiene que ser exageradamente duro ni tampoco demasiado blando. Es decir, que tiene que tener una elasticidad tal que en modo alguno afecte los procesos psíquicos del durmiente. Los resortes chillones o una cabecera que cruja y gima al menor movimiento del cuerpo del durmiente, constituyen un serio